Hola a todos y bienvenidos a mi análisis diario de COTI USDT. Hoy es 11 de marzo de 2024 y yo soy WolfATH. Una pequeña corrección en el valor de Bitcoin sobre el cambio de semana ya marca cuál será la tendencia de corto plazo. Considerando además que el día martes se conocerá el nuevo índice de inflación en Estados Unidos y cabe recordar que las previsiones no son buenas. A 2 días de este suceso, la previsión de la tendencia de corto plazo de Bitcoin mejorará si ese valor de inflación es menor que el mes anterior. Por el contrario, si la inflación resulta más alta, entonces veremos el inicio de la onda 4 semanal. Lo veremos todo esto en la sección de Bitcoin. El precio de COTI en Binance nos deja lo que ya se conforma como una onda 2, ya esto está confirmado, una onda 2, y el posible inicio con esta corrección de ahora de la onda 3 correctiva. Cabe señalar que la tercera onda es siempre la mayor de las ondas de esa tendencia, por lo que veremos próximamente el precio en valores bastante más bajos que ahora. En este momento, en Binance en 4 horas, se está desarrollando esta vela que ves ahí y el precio es 0,24248. Está muy luchado el precio porque Bitcoin también viene corrigiendo. Nos deja un mínimo muy cerquita de ahí en los 0,2401, muy cerquita de ahí durante la última jornada, mientras que el máximo lo deja aquí en esta parte de la mecha de esta vela en el 0,26860. Por ahora se encuentra arriba de la media de 100 y arriba de la media de 200. Fíjate qué cerquita que está de la media de 100 y qué lejos que está de la media de 200, que está en este lugar. Esta línea de guiones blancos nos marca el inicio del día y su valor es 0,2506. Sabes que la usamos como referencia para el trading de la jornada. El estocástico RSI se dio la vuelta, venía creciendo desde sobrevendido, pero sobre esta vela comienza la corrección de Bitcoin y también arrastra COTI, con lo cual empieza a marcar que se va a dar la vuelta. Y lo mismo acompaña el RSI porque venía con una tendencia un poco lateral en las últimas velas de 4 horas y acá se nota claramente que lo pierde. Y si esto lo pierde con la media tan arriba, esta media de referencia blanca, lo más probable es que lo veamos tratando de recuperar con fuerza, pero no lo logre y llegar hasta la parte de sobrevendido con esta media suavizándose sobre la mitad. Eso tendremos que verlo durante las próximas velas de 4 horas, seguro que entre 6 y 8 velas de 4 horas, porque va a coincidir con que el martes se da el reporte de inflación. Así que sobre este lugar podríamos estar viendo la diferencia. Eso mientras que el MACD ya nos decía sobre esta vela que comenzaba a corregir y fíjate que en estos lugares nos dio oportunidades de trading, así que durante el fin de semana estuvimos ocupados en estas oportunidades de acá, siempre tratando de evitar pérdidas, siempre con muy poquita diferencia, porque sabíamos que en cualquier momento se iba a dar la vuelta, como ahora está haciendo, y lo más probable es que se profundice para alcanzar el 0. Bien, de acá nos vamos a 30 minutos, veamos qué pistas nos da esa temporalidad para el trading de la jornada de hoy. Bueno, venía muy lateral hasta que encontró liquidez sobre la media de 100 y fue por un máximo superior. Ahí nos deja el máximo de la onda 2 en 0,26863. Luego corrige hacia la media de 100, pivotea sobre ella hasta que finalmente la pierde y ahora se está por dirigir a la media de 200, pero esto en 30 minutos. Este marco de lateralidad también se observa sobre el MACD, que venía haciendo su pivot entre máximos y mínimos con cada vez menos recorrido, y acá pasa lo mismo, cada vez menos recorrido
y el precio se va cayendo de a poquito. Eso se ve en que los máximos también van cayendo. Da cuenta de eso también el RSI, que ya tiene su media móvil con una leve tendencia a la baja, pero marcada esa tendencia. Y ahora vemos qué pasa con el MACD. El MACD, que tenemos que agrandarlo bastante, por lo que ves la lateralidad del precio, que había cortado a la baja y sin embargo no podía intentar, o sea, cada vez que intentaba recuperarlo no podía alcanzar el cero y siempre corregía más abajo, y en ese momento está pasando eso mismo también. Vamos a 5 minutos, veamos cómo se comportó desde que inició el día. Acá estamos a 5 minutos, como ves inicia el día, pierde el eje de las operaciones muy rápidamente, ya tiene la media de 50 como techo, no puede superarla y se apoya sobre el mínimo del día anterior. Eso le permite impulsarse una vez más, pero no llega a poder superar porque tiene dos niveles, el eje de las operaciones del día y además la media móvil de 50 periodos. Todo eso con un estocástico que viene perdiendo espacio y ahora se encuentra en mínimos, y lo mismo le pasa al RSI. De acá nos vamos a 4 horas. Quiero mostrarte los niveles que tengo preparados para la jornada de hoy. Vamos a checar un poquito el gráfico para que puedas ver bien, y a partir de acá, desde donde está el precio, tenemos hacia arriba el 0,25200, que está muy coincidente, es la línea de puntitos amarillos, pero muy coincidente con el eje de las operaciones del día. Más arriba tenemos el último máximo que nos dejara en 0,26863, y bastante más arriba el máximo de las últimas semanas, el 0,27888. Por debajo, desde donde está el precio, pero por debajo tenemos este nivel de acá en 0,24014. Luego muy cerquita tenemos el 0,23500 y bastante más abajito tenemos el 0,22875. Hay que ver qué tan profunda es la corrección de Bitcoin y con qué agresividad la realiza. Yo especulo que hasta que llegue el martes va a ser muy lenta esta corrección, pero cuando llegue el martes y el reporte de inflación es malo y estamos muy cerquita de la media de 100, entonces se irá hacia la media de 200. Pero bueno, iremos viendo paso a paso. Mañana en el próximo video veremos cómo avanza esto. Mientras tanto, ¿qué haré yo con mi estrategia y mi dinero? Vamos al gráfico de Bitcoin y veamos cómo se comporta el precio en 4 horas. Como puedes observar, tenemos una tendencia creciente, muy leve pero creciente en el corto plazo, que deja un valor en los 69.990, muy cerquita de los 70.000, aunque no logró pasarlo por lo menos en Binance. Pero antes de seguir analizando 4 horas, vamos a pasar a una semana para ver qué está pasando en esa temporalidad. Bien, aquí puedes notar con un poco más de acierto que desde hace unas cuantas semanas viene creciendo muy alejado de la media de 10 periodos, muy alejado, todas velas verdes que hacen cada vez valores superiores. Sin embargo, al inicio de esta semana ya podemos ver un principio de vela roja. Esto, ¿qué pasará? ¿Seguirá desarrollándose así? ¿Esperará al martes? Bueno, veremos qué pasa en los próximos días, pero vamos a cambiar a la tendencia diaria para ver qué nos dice el precio. Después de que la semana pasada dejara esta vela correctiva de $10.000 aproximadamente, se monta nuevamente sobre la media de 10 periodos y va haciendo máximos superiores hasta sobrepasar ese máximo que nos había dejado la vela correctiva, y ahí nos deja esos 69.990 a muy poquitos pasos de los 70.000. Todo eso en diario con un estocástico RSI que venía creciendo, un RSI casi en máximos, lo que también está en máximos es la media que tenemos como referencia, y con un MACD
que ya sí que nos dice que esto puede corregir. Como lo ves ahí, la media más rápida corta a la baja a la media más lenta. Volvamos a 4 horas. Veamos con más detenimiento qué es lo que está sucediendo en 4 horas. Bueno, el precio deja los valores más altos, no alcanza a llegar al 70.000 y empieza una corrección hacia la media de 50 periodos. En principio, las compras se siguen sucediendo porque, como ves, se da la mecha y rápidamente compran la diferencia. Si esta lucha por el precio continúa así, por más que logren llegar hasta casi iniciada la vela, esto irá hacia abajo, y si cruza la media de 50, entonces veremos al precio muy cerquita de la media de 100. Así que por lo que vemos acá, el estocástico RSI se encuentra casi sobrevendido. Tenemos que ver que la media más rápida se apoye bien sobre el mínimo y que la media más lenta también se apoye sobre la media más rápida. El RSI venía perdiendo fuerzas, ahora hace como un pequeño rebote, que es estas compras que se están viendo acá, pero por el lugar en donde está, lo más probable es que se acerque a la media que tenemos como referencia, que es esta blanca, y a partir de ahí vuelva a perder fuerza y se dirija hacia mínimos. Y por su parte, el MACD, ya más claramente, nos dice que estamos frente a una corrección de corto plazo, por lo menos de corto plazo, porque ya deja los lugares alejados de cero y se empieza a acercar. Veremos qué hace, si lo corta directamente o si en este lugar, cuando llega al cero, se da la vuelta. Todo eso será en las próximas velas del día lunes, pero recuerda que pasado el lunes hacia el martes tenemos el reporte de inflación. En el gráfico de Coti de 30 minutos se destaca el máximo último que realizara en los 0,26863, luego de un periodo lateral bastante largo que denotaba el estrangulamiento del precio en ese nivel. Fíjate, aquí en 4 horas, lo mismo pasaba en 30 minutos, que lateralidad que ocupaba el precio, que no se movía de este rango. Tal fue el prolongado tiempo lateral que las medias de 50 y 100 lograron juntarse ahí en 30 minutos antes de la corrección esta que estamos viendo ahora. Entonces, con eso dicho, parece buena idea esperar a que el precio se consolide sobre la media de 100, o sea, sobre estos valores que también son coincidentes con este nivel de Fibonacci en el 0,21100, más o menos entre el 0,22 y el 0,21100, en estos lugares, esperando que un pequeño rebote nos permita venir a alcanzar el 0,23500. Esto es si todo viene bien y no hay malas noticias, pero un mal resultado de inflación, recuerda, podría precipitarnos sobre la media de 200 o al menos en estos niveles más bajos de Fibonacci. Así que no es mala idea tener unidades operativas predispuestas en esta zona, cosa de que si el precio hiciera una mecha correctiva por estos lugares buscando la media de 200, en el lugar que encuentre liquidez se daría la vuelta para venir rápidamente hacia el 23.500, con lo cual tendrías todo este marco de ganancias si es que eso sucediera. Pero claro, recuerda, esto no es un consejo de inversión, es solo mi plan de acción. Así que yo voy a mantener las unidades operativas que tenía predispuestas en el 0,19530 a la espera de que suceda eso y luego deshacerme de ellas en esta zona, tratando de que, por supuesto, si tengo como techo la media de 100 o la media de 50, no esperar a que el precio la supere, porque si las noticias son malas, evidentemente tendrá mucha debilidad. Bien, gracias por compartir conmigo este espacio. Te dejo los enlaces a mi sitio web en la descripción del video y también a mis aplicaciones de confianza para hacer trading. Por supuesto, si te gustó el video y te aporta positivamente esta serie de análisis, no dudes en dejarme un like y suscribirte. Nos encontramos mañana
Que tengas buena jornada.